bastante práctico, creo que sirve bastante para cuando ustedes estén en situaciones de emergencia, ¿no? Cuando ustedes estén lejos de repente del cerebro, podría serles útil, sobre todo el de drenaje torácico, ¿no? Vamos a evaluar estos temas y como siempre, bueno, básicamente lo que vamos a tratar un poco de fisiología de la pleura, cuando coloco un drenaje torácico, ¿sí? Relaciones anatómicas en triángulo de seguridad, que es súper importante, sistema de drenaje, cómo funciona, indicaciones para colocar un CVC y en qué consiste la técnica de Selling. ¿Ya? Entonces comenzamos con un casito, como siempre. A ver, varón de 35 años, que hay emergencia, inconsciente, luego accidente de tránsito. Quienes lo auxilian, lo socorren, ¿no? Refieren que el paciente fue impactado por el lado derecho por un vehículo de 4 ruedas, ¿no? Mientras manejaba su moto. Tiene estas funciones vitales, ¿no? Presión 8.4, frecuencia 120, frecuencia respiratoria 30, satura 85 y le calculamos un clavo en 8. Primero lo hacemos vía aérea, como ustedes saben, primero ABC. Vía aérea aseguramos, intubamos. Respiración, encontramos tirajes, movimiento vesicular abolido en el tórax derecho y timpánico. ¿Okay? Y en la circulación le colocamos 2 vías 16 para iniciar resucitación. ¿Okay? La pregunta es, ¿qué sospechan? ¿Qué hacemos? Ahora llamamos. Cárdenas. ¿Qué sospechas? Es una situación de emergencia, ¿no? No hay mucho tiempo, tienes que actuar rápido. Hasta ahí nomás ya tenemos una idea de qué es lo que puede haber sucedido, ¿no? López, ¿qué sospechas? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Neumotórax? ¿Sí? ¿Y si es un neumotórax, qué harías? Pues ahorita ya le hemos hecho el ABC, ¿no? Le hemos, digamos, hecho el manejo inicial, pero no hemos iniciado el manejo, digamos, el diagnóstico, ¿no? Si sospechas un neumotórax, ¿qué es lo que harías? ¿Una qué? Una tóraco. ¿A qué te refieres con tóraco? ¿Una toracocentesis o una incisión torácica? Una toracotomía, entonces. ¿Abrirías el tórax? ¿No? ¿Cómo lo harías? ¿Qué es lo que harías? ¿La seguimos llamando? ¿Qué harías? Una toracocentesis. O sea, ¿con qué? ¿Con qué instrumento? ¿Entiendes? Claro. ¿Qué harías? O sea, ¿cómo harías la toracocentesis? Colocarías un tubo de drenaje. Ya, cuando colocamos un tubo de drenaje, eso se llama tubo de toracostomía. Ya, no es una toracocentesis como tal, es una toracostomía, llamamos así. Ya. Porque toracocentesis implica que yo punce el tórax y drene algo, ¿no? En una jeringa, ¿no? Ya sea líquido, etc. En este caso, no es que yo vaya a drenar algo para muestra, digamos, ¿no? Más bien es que voy a evacuar, ¿no? Claro, listo. Entonces, por ahí algunos dicen colocaría un tubo, otro dice haría de repente una punción con aguja, ¿no? Puede ser. ¿Dónde la haría? ¿En qué parte del tórax? ¿Qué dicen? ¿Quita espacio? ¿Quita espacio para colocar el tubo o para colocar la aguja? ¿A quién dice la aguja? Levántalo. Nadie. Para colocar el tubo hay que quitar espacio. Claro. Ya está. Vamos a ver la placa. Ahí está. Esta es la placa del paciente. Le pedimos una placa posterior, en camilla, rapidito y nos sale esa imagen. ¿Qué opinan? ¿Confirmado? ¿Sí? Ahora preguntemos a Cama, al doctor Cama. ¿Qué dicen? Neumotórax. ¿Dónde colocarías
¿Colocarías tu tubo o qué harías? ¿Dónde? En el quinto espacio. ¿Colocarías tu tubo? Esa tensión. Entonces, ¿ya no colocas tubo? Si da tensión, puedes colocar en este ¿Una qué? Puedes colocar ya no a nivel de seguridad. Sí. Si esa tensión, podrías colocarlo en el segundo espacio costal. Línea medio clavicular. Para desmayar. Una aguja, una descompresión de emergencia, ¿no? Claro, son opciones. Claro, por ejemplo, si estás no en emergencia, sino estás en prehospitalario, por ejemplo, en el lugar del accidente, es muy difícil de repente tener un tubo y colocarlo. Rápidamente puedes colocar una aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, drenar el aire y ya con eso, digamos, ganas tiempo hasta que llegas a emergencia, ¿no? Claro. Listo. Vamos a seguir viendo. ¿Qué más hay? Así es, no es un neumotórax a tensión. La imagen que ven acá es una neumotórax a tensión. ¿Cómo me doy cuenta? Por la desviación traqueal, ¿no? También, entre otras cosas. ¿Se verá? Ahí sí se ve. Esta es la tráquea, ¿no? Y ven que está desviada hacia un lado. Ese detalle quiere decir que está tensión, ¿no? Y acá está el pulmón colapsado. Los órganos del mediastino, incluido el corazón, también se desvían hacia el lado contralateral. Entonces, la neumotórax a tensión, ¿sí? Claro, de manera inicial puedo usar la descompresión torácica de emergencia, que básicamente es colocar la aguja en segundo espacio intercostal. Aunque hay algunos estudios que han evaluado esta acción y aparentemente es más fácil colocarlo en quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. ¿Por qué? Porque la pared torácica es más delgada, entonces hay más chance de que atraviese toda la pared y drene efectivamente el aire. Pero bueno, eso está en estudio todavía. La guía del ATLS dice segundo espacio todavía. Pero eso, digamos, no va a resolver mi problema por completo, eso me gana tiempo. Inevitablemente vamos a tener que colocarle un drenaje torácico, un tubo de drenaje torácico. Entonces, ¿qué es la pleura? ¿Qué es el espacio pleural? ¿Para qué me sirve? Bueno, el espacio pleural, ¿no? Es un espacio que tiene presión negativa que permite que el pulmón se expanda, ¿no? Está cubierto obviamente por las pleuras, ¿no? Pleura visceral y pleura parietal. Entonces es un espacio virtual entre ambas pleuras. Hay líquido pleural acá, más o menos se produce a 0.2 mililitros por kilo. En un paciente de 70 kilos, 15 mililitros por lado aproximadamente. Esto se reabsorbe continuamente, ¿no? Y hay una presión negativa, ¿no? Que está entre menos 5 y menos 7.5. ¿Esto por qué? Porque el pulmón tiende a colapsarse, ¿no? Y el tórax, la jaula torácica tiende a distenderse, ¿no? Entonces como que van en sentido contrario. Entonces adentro hay como una presión de succión, ¿no? Una presión negativa. Eso permite que el pulmón se expanda y podamos respirar, ¿no? Y la presión pleural, como pueden ver acá, siempre es negativa, ¿no? Se encuentra entre menos 5 y menos 7.5, dependiendo de que si estemos en la inspiración o en la expiración. ¿Qué pasa cuando hay un quiebre, una rotura en este espacio? Pues el aire de la atmósfera, que tiene presión positiva obviamente, ingresa, ¿no? Y va a colapsar el pulmón, ¿no? Entonces lo que se pierde acá básicamente es la distensibilidad pulmonar, ¿no? Ya que hay algo, ¿no? Un contenido, ya sea aire, líquido, que está comprimiendo el pulmón. Normalmente el pulmón tiene una distensibilidad que le llaman compliance, ¿no? De 200 mililitros por centímetro de agua. Eso quiere decir que por cada 200 mililitros de volumen que se puede expandir, eso aumenta solamente la presión en un centímetro de agua, ¿no? Si lo comparamos con el cráneo, por ejemplo, que tiene una compliance bastante baja, obviamente es hueso, no se puede expandir, ven que la distensibilidad es mucho menor, ¿no? Para comparar. Eso es, ¿no? Cuando hay un proceso en la pleura, ya sea pneumotórax, hemotórax, empiema, etc., derrame pleural, ¿no? Lo que sucede es que se pierde la compliance del pulmón, ¿no? Casi como si fuera una atelectasia, se aplasta el pulmón, se colapsa sobre sí mismo. Y hay también un fenómeno de shunt ahí, ¿no? Que es que ya el aire no puede transitar, ¿no? Y solamente pasa la sangre a ser oxigenada, pero no es oxígeno, ¿no? Ese fenómeno se llama shunt. Por eso obviamente el paciente va a cursar con dolor torácico, con tos, disnea, desaturación y gajes, ¿no? Entonces, ¿qué es un tubo? ¿Para qué me sirve? El tubo torácico o tubo de toracostomía, ¿no? Es un tubo que se inserta en la pared torácica y llega hasta el espacio pleural. ¿Y cuál es la función de este? Crear una presión negativa que permita la reexpansión pulmonar. ¿Cuándo coloco un tubo? Cuando hay un sangrado, o
o sea, un hemotórax más de 400 cc, lo que está incrementando. Porque si dejamos este hemotórax acá, puede generar después adherencias o problemas. Entonces, si es más de 400 o vemos que cada vez está aumentando, tubo de drenaje torácico, e incluso hay que pensar en toracotomía, ¿no? En emergencia, o sea, ya lo es cirugía de tórax. Si hay pus, evidentemente es un empiema, tiene que ser drenado, ¿no? Todo acceso debe ser drenado, el empiema no hay infección. Si encontramos una sustancia lechosa, puede ser kilotórax también requiere un tubo de drenaje, ¿no? En el caso de los derrames quebrales serosos, en aquellos que ya hayan sido sometidos a una toracocentesis y han recidivado, hay que sospechar causa neoplásica, ¿no? En esos casos también está indicado tubo de drenaje. De repente, una de las indicaciones más importantes en emergencia, el neumotórax. ¿Cuándo colocamos tubo en un neumotórax? Siempre en aquellos que tengan más del 20% del pulmón colapsado, digamos, o sea que más del 20% de la cavidad está ocupado de aire, o en aquellos que tengan menos del 20% pero aún así tengan síntomas, ¿ya? Esos son los casos donde colocamos un tubo, y obviamente si es un neumotórax de extensión también. Si hay aire líquido, sospechamos de hidroneumotórax o hemoneumotórax, también tiene que ir un tubo de drenaje, ¿ya? Porque no van a poder escapar ambos, digamos, no se van a poder reabsorber, ¿no? Tiene que de todas maneras ir un tubo. Y bueno, hay que tener cuidado en los trastornos de coagulación, ¿no? Si el paciente tiene un INR más de 2, más de 2, o una plaqueta menos de 50, hay que tratar de corregir esto antes de colocar el tubo. Igualmente, si hay adherencias pleurales, hay sospecha de esto, también hay que tener cuidado. De repente, más adecuado será que el paciente se someta a una toracotomía, si no podríamos ocasionar una complicación, o si hay bulas también, no podríamos perforar una bula. Entonces, ¿cómo calculamos el aire y el líquido en el espacio pleural? Esto es bastante interesante. Hay varias formas. La que yo les traigo ahorita, y de repente es la más práctica, es lo que le llaman el índice de Light. ¿Qué es el índice de Light? Es básicamente la diferencia entre la cavidad torácica, o hemitorácica, digamos, menos el volumen pulmonar, ¿no? Normalmente el pulmón ocupa toda la cavidad torácica, ¿no? Normalmente. Pero cuando hay un neumotórax, el pulmón se colapsa y queda un espacio, ¿no? La manera de calcular este espacio es restar los volúmenes, ¿no? Resto todo el volumen de la cavidad torácica al volumen pulmonar, ¿no? ¿Y cómo calculo estos volúmenes? Pues bueno, si quisiera ser exacto sería muy complicado, entonces lo que vamos a hacer nada más es medir la distancia, digamos, del hirio pulmonar hasta la pleura y del hirio pulmonar hasta el tórax, ¿no? Entonces tenemos una distancia pulmonar y una distancia del hemitórax. Y estas distancias las vamos a elevar al cubo, ¿no? Como si fuera un cubo, o sea, el volumen, ¿no? Entonces nos va a quedar esta fórmula acá, ¿no? Que es 1 menos la distancia pulmonar al cubo entre la distancia del hemitórax al cubo por 100%. Y eso nos va a dar el porcentaje de colapso pulmonar, ¿no? Como les dije anteriormente, si tiene más del 20% es indicativo de colocación de tubo de tórax. Y si no, y tiene síntomas, también. Ya. Listo. ¿Cómo mide el volumen de líquido, ¿no? Como ustedes saben, el aire se va hacia el ápice, ¿no? Principalmente, y se distribuye en toda la cavidad, pero el líquido suele asentarse acá, en la parte basal. Entonces recordarán, esta zona de acá se llama seno costofrénico, ¿sí? Cuando hay velamiento del seno costofrénico, o sea que hay líquido acá, se ve velado, se ve color radiopaco. Entonces eso cuenta más o menos como 250 cc de líquido. Por cada espacio intercostal le sumamos 250 más, ¿no? Y así podemos calcular más o menos cuánto volumen hay. Acá aproximadamente debe haber 1 litro hasta 1 litro 250 de líquido, más o menos. Ya está. Entonces, ¿qué usamos para colocar un tubo de drenaje? Bueno, 1, el tubo, ¿no? Hasta el tubo. 2, la solución antiséptica. Bueno, en este caso ya está empaquetado, pero bueno, podemos usar iodopovidona o fluorescina. 3, campo estéril. Recuerden que estos procedimientos, tanto CBC como tubo de tórax, son procedimientos que tienen que ser bajo medidas de asepsia y antisepsia, ¿ya? Porque hay riesgo de contaminación y de sepsis también, ¿ya? De infección. Entonces, mucho cuidado con eso. Campo estéril, lidocaína, ¿no? Obviamente para la anestesia, bisturí para abrir el tórax, un hemostato que puede ser PA o Crawford, de preferencia grande para poder abrir y poder guiar también al tubo hasta adentro, ¿sí? Un portabujas para fijar el tubo, está por acá, portabujas. La sutura que vaya a usar puede ser un nylon, una seda, ¿no? No es muy relevante en realidad. Y ¿qué tubo uso? ¿No? Porque hay un montón de medidas de tubo.
Bueno, para comenzar, los tubos de tórax y bueno, muchas otras sondas grandes que usamos en los pacientes, ya sea, por ejemplo, la sonda Foley o la sonda de Levy, que es la nasogástrica, entre otras, se miden en French, ¿no? ¿Qué es un French? Bueno, un French, o mejor dicho, 3 French es 1 milímetro, más o menos, ¿no? Entonces, cuando tengan su tubo de tórax, por ejemplo, para saber el diámetro del tubo, lo que tienen que hacer es dividir entre 3. Por ejemplo, si tienen un tubo número 21 French, entonces eso será de 7 milímetros, ¿no? Y así más o menos pueden tener una idea de qué diámetro tiene. Entonces, para los neumotórax, ¿sí?, que son básicamente aire, el tubo no tiene que ser muy grande, ¿no? Puede ser un tubo más bien un poco delgado. Podemos usar un calibre desde 16 hasta 24 French. Pero ya si hay sospecha de trauma o vemos que hay hemotórax, entonces en el hecho de que pudiéramos tener que drenar sangre o que tengamos que drenar sangre, el tubo tiene que ser más grande, ¿ya? Por lo menos 28 a más, ¿no? Como pueden ver acá, hemotórax hasta de 32 a 40. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el triángulo? ¿No? El triángulo es este de acá, ¿no? Está delimitado acá adelante por el pectoral mayor, acá atrás por el dorsal ancho y en la base por el quinto espacio intercostal, ¿no? Acá arriba en la base de la axila. Y tenemos todo un área, ¿no?, que es el área de seguridad, digamos, al momento de colocar el tubo. Como recordemos, el espacio intercostal tiene también capas, ¿no? Tiene la piel, la grasa, los músculos intercostales y la pleura, ¿no? En la parte inferior de la costilla tenemos el van intercostal, ¿no? Cuando coloquemos el tubo debemos procurar entrar, digamos, por el borde superior de la costilla, no por el borde inferior, ¿ya? Porque podemos lesionar este van, podemos crear una lesión nerviosa o incluso también podríamos lesionar el vaso intercostal y esto puede generar un hemotórax secundario a la colocación del tubo, choque hipovolémico y todo lo que conlleve eso. Y es un sangrado muy difícil de hemostasia porque está cerca del hueso. Entonces hay que tener cuidado con eso, no siempre por arriba. Otra vez, ¿no? Desde el momento que coloquen la anestesia, siempre procuren chocar con la costilla e irse hacia arriba, ¿no? De esa manera están protegiendo el ván intercostal. Cuando colocan la anestesia, hay dos lugares importantes donde anestesiar. Uno es la piel, hacen una bula acá, un abón, y el otro espacio importante es la pleura, que son las zonas donde más duele. Entonces primero hacen su abón acá en la piel y luego ingresan hasta la pleura. Pueden de repente jalar el émbolo por ver si ya sale líquido, sangre o aire y confirman que ya están dentro, entonces ahí van a ir inyectando de adentro hacia afuera todo el anestésico que les quede, ¿no? Así han bloqueado la piel y también las pleura, que son las zonas más dolorosas. Entonces vamos a ver un procedimiento rápidamente. Acá está marcado el quinto espacio intercostal, ¿no? Primero antisepsia y asepsia, ¿no? Antisepsia, acá colocan su biodopoidona, su peroxidina, y las barreras de asepsia, ¿no? En este caso los campos, los guantes, el mandilón. Ya está. Entonces buscan su triángulo de seguridad, pectoral mayor, dorsal ancho, quinto espacio, ahí está, incluso ya estaba marcado en este caso, y van a comenzar colocando la anestesia, ¿no? Primero la piel, ¿no? Hacen su aboncito, y luego van entrando hasta la pleura. En este caso, este paciente tiene un neumotórax, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar al ingresar es aire. Ahí está, ¿no? Va entrando poco a poco, siempre por encima, digamos en el borde superior, ¿no? Eso hace que la aguja se incline hacia arriba, digamos. Es importante también para el camino del tubo, porque cuando coloquemos el tubo siempre vamos a querer que vaya hacia arriba y a posterior, ¿no? Entonces, si está montado sobre el borde superior de la costilla, es como una férula, ¿no?, que te ayuda a seguir esa dirección. Ahí ya salió aire, ¿no? Entonces, probablemente ya llegó al espacio pleural, ya hizo la anestesia, acá está el equipo, ¿no?, todo lo que va a utilizar, su grafo, su tubo de tórax, su sutura, su bisturí, ¿no?, está todo ahí completo. Acá está clampando el tubo, ¿no? En caso saliera algo, no va a salir disparado, no va a quedar en el tubo nada más. Y también le pone de una vez la pinza grafo, ¿no?, o sea el hemostato grande, para poder dirigir al tubo dentro del tórax. Ahí comprueba que está anestesiado con una pinza de disección, no hay dolor, entonces procede a hacer una incisión. Ahí está el bisturí, hace una incisión, está más o menos de 2 centímetros aproximadamente. Entonces va a evolucionar, ¿no?, capa por capa, ¿no? Primero la grasa, luego ya va a llegar a los músculos intercostales, también va a evolucionar y finalmente va a llegar a la pleura, ¿no? La pleura a veces es un poco flexible, un poco resistente. Hay que tratar de hacer un movimiento como que
de perforación, pero sin tratar de llegar, sin tratar de lesionar cosas adentro, ¿no? Controlado. Ahí, por ejemplo, ahí ingresó, coloca el dedo para asegurarse de que no haya bridas, nada ahí adentro, que pueda colocar su tubo libremente y con la guía del hemostato va a direccionar el tubo hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Posterior y apical. Ahí está. Y luego ya lo fija, ¿no? Como les dije en el video introductorio de la última práctica, tan importante como colocar el tubo es fijarlo, porque si no lo fijan bien, el paciente podría retirárselo, ¿no? A veces el paciente no está consciente o tiene algún otro problema, trastorno de la conciencia, neurológico, y al final termina arrancándoselo. Entonces tienen que asegurar que esté bien fijo. Si no, se lo arranca, entonces tiene doble problema, ¿no? El paciente tiene una toracotomía, o sea, tiene un hueco en el tórax, y aparte de eso, van a tener que volver a hacer el procedimiento otra vez, con los riesgos que implica. Ya está, ¿no? Entonces, esa es una manera de fijar el tubo de tórax. A mí me parece que de repente es una de las mejores. Se llama técnica de yogurt, si lo quieren buscar creo que está en ResearchNet, en algún artículo por ahí. Básicamente es colocar un punto en U, como han visto. Luego hacen un nudito en medio de todo el hilo y le van a dar vueltas alrededor del tubo hasta que se encuentren con el nudito. Ahí está. Le da vueltas hasta que llega al nudito que ha hecho previamente, ¿no? Este nudito nos va a servir más adelante a la hora de cerrar la incisión. Una vez que ya llegó al nudito, va a pasar todo el hilo por debajo del punto inicial que hizo, el punto en U, el colchonero horizontal. Y ya simplemente lo que va a hacer es amarrar los dos cabos que le quedaron al tubo, ¿no? Eso. Primero 3 de un lado, 3 del otro y luego hace el nodo entre ambos, ¿no? Y ya está. Una señal de que está, digamos, que el hilo está asegurando bien al tubo, ¿no? Es que se forma una cintura alrededor del tubo. O sea, como que se colapsa un poco. Tampoco hay que colapsarlo completamente, ¿no? Porque si no ya no va a funcionar. Ahí está, ¿no? Como este es un dren a presión negativa, ¿no? Entonces, como este es un dren a presión negativa, no puedo perforar el tubo. Si yo perforo el tubo en mi intento de, digamos, querer fijarlo, pierde la presión y ya no sirve más. De alguna manera tengo que fijarlo alrededor nada más. Hay que sacar un poquito. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, este es el dispositivo, bueno, en los hospitales no suele haber esto, ¿no? Pero básicamente es un dispositivo de drenaje. Pueden ver que hay oscilación, ¿no? Del nivel de agua. Eso quiere decir que el paciente está inspirando y hay permeabilidad, ¿no? E incluso se ve un poco de burbujeo al inicio, ¿no? Y luego coloca los apósitos y nada más. Eso es todo. En cuanto al sistema de drenaje, claro, nosotros no solemos tener esa cajita, pero sigue las mismas reglas físicas, digamos, de los drenajes que sí hay en los hospitales. Y eso lo vamos a ver en un segundo. Ahí le coloco su adhesivo. Entonces, como vemos que un tubo está bien colocado, usualmente le sacamos una placa de tórax, ¿no? Para ver si está en la posición adecuada, ¿no? Por el posterior y hacia apical, ¿no? E incluso acá podemos ver la línea del neumotórax, ¿no? Acá se ve mejor. ¿No? Ahí está el tubo, está en buena posición, está bien colocado. ¿Cómo funciona el sistema de drenaje? Bueno, inicialmente, y es lo más común que van a ver, es el sistema de una botella, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en que, bueno, el paciente está conectado, ¿no? al drenaje hacia un nivel de agua, que suele ser de 2 centímetros, ¿ya? Entonces, cuando el paciente tosa o inspire, esta presión, esta columna de aire va a aumentar la presión y va a comenzar a burbujear y el aire va a poder escapar hacia el ambiente. Sin embargo, si el paciente inspira, ¿no? Entonces, al haber presión negativa dentro del tórax, el paciente expira, ¿no? El paciente expira al haber presión negativa, entonces el aire del ambiente no va a poder retornar porque hay un nivel de agua, ¿no? O sea, antes tendría que succionar todo el agua para poder pasar el aire. Es casi como, digamos, cuando uno toma gaseosa en una botella de agua o una botella de gaseosa con una cañita, ¿no? Es algo así más o menos, para que tengan una idea. Entonces, ¿cuál es el problema de este sistema? Es que si hay, por ejemplo, un hemotórax o un derrame pleural, este nivel de agua
va a comenzar a subir por el hecho de que, digamos, el líquido del hemotórax o lo que sea también va a sumar acá volumen, ¿no? Entonces va a llegar a un punto en el que el volumen va a ser tanto que el paciente con la fuerza de su inspiración no va a poder eliminar el aire. Entonces, debido a este problema es que se creó el sistema de 2 botellas, ¿no? Que básicamente lo que hace es añadirle un sistema de recolección previo. Entonces, en esta botella se va a recolectar el líquido y el aire va a poder libremente hacer su camino, como anteriormente lo hacía, sin el problema de que se vaya llenando estos 2 centímetros de agua, ¿no? Esa es la idea. Sin embargo, como pueden ver, la cantidad de aire muerto, o sea, de volumen de aire que tiene que llevar, o sea, el camino de aire, digamos, es mucho más largo, ¿no? Entonces es más difícil, es más lento ese proceso en el cual, digamos, se resuelve el neumotórax. Es por eso que en algunos lugares se pensó el sistema de 3 botellas, que básicamente es otra vez lo mismo, ¿no? El sistema de recolección está conectado al sello de agua, ¿sí? Que a su vez está conectado a una tercera botella, ¿no? Y esta botella está conectada a la succión, ¿no? Ahora, esta botella a su vez también está conectada al ambiente, al aire ambiental, digamos, ¿no? Entonces, acá en la succión pueden colocar cualquier presión de succión, no hay problema, de repente 100 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio, succión acá. Sin embargo, al haber acá una columna de aire ambiental, cuando se supera la columna de agua que hay acá, que más o menos es 20 centímetros, el aire ambiental, digamos, como que hace un buffer, ¿no? O sea, evita que la presión que hemos instalado acá, que podría ser 100, 80, no va a llegar nunca a ese nivel, solamente va a llegar al nivel de la columna del agua nada más, ¿no? Entonces, si queremos regular la succión en esa botella, básicamente tenemos que ver cuál es la columna de agua que estamos colocando, ¿no? Este sistema de succión, al menos al momento, no tiene una evidencia clara en cuanto a lo que es sus beneficios para el paciente, ¿sí? En algunos lugares lo siguen usando, pero si es que vamos a usar una succión, la presión máxima que se recomienda es 20 centímetros de agua, no más, ¿ya? Porque más presión podría dañar la pleura, podría dañar el pulmón, podría provocar dolor al paciente, entonces no es recomendable, ¿ya? Entonces, estas 3 botellas básicamente es lo mismo, que lo han colocado en un solo compartimiento, digamos, en un solo producto, ¿no? Acá pueden ver, está el sistema de recolección, el sello de agua, y acá está la tercera botella de la succión, ¿no? Es lo mismo. Complicaciones, hay un montón, como pueden ver, por colocar tubo de tórax. Dentro de ellas está el sangrado, o la laceración de base intercostal. Acá, por ejemplo, podemos ver un neumotórax, ¿no? Secundaria colocación de tubo. Por eso siempre hay que colocar el tubo en el borde superior de la costilla siguiente, no en el borde inferior. Otra complicación que podríamos encontrar acá, por ejemplo, ¿qué les parece esto? Miren, acá está la piel y acá está el tórax, y acá se ve negro. ¿Qué es eso? Enfisema subcutáneo. Probablemente uno de los huequitos del tubo termina acá en el espacio, el tejido celular subcutáneo. Cada vez que el paciente expira, se sale el aire y se mete acá entre la grasa, ¿no? Otra complicación, miren, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó ahí? Ya, es una perforación de un órgano, ¿no? Inicialmente el hígado y también un poco el riñón, ¿no? No puede pasar, ¿no? O sea, no es imposible, hay que tenerlo en cuenta. Ya está. Entonces, ¿cuándo retiro un tubo? Bueno, usualmente no se suele quedar más de 14 días. En realidad, a la semana ya suele estar resuelto el cuadro, ¿no? Ya sea de motórax o lo que sea que esté tratando. Pero un criterio importante es que debe salir menos de 100 mililitros en 24 horas, ¿no? O sea, si en 24 horas veo que no sale más de 100 cc, ya está listo para retirar el tubo. Luego, que no haya oscilaciones, ¿no? Vieron que oscilaba el nivel de agua. Si ya no oscila, quiere decir que el tubo ya cumplió su función, entonces ya está para retirar. Si no, burbujea también. Y lo otro es ver a la placa de tórax, ¿no? Si ha reexpandido los 2 pulmones, bueno, el pulmón que está afectado, entonces ya es hora de retirar el tubo. Listo, entonces pasamos a casos. A ver, mujeres 54. ¿Alguien quiere leer? No, venga, se lee. ¿Zabala? ¿Hasta más? ¿Esto lo sé? ¿Esto? Veamos el caso. Paciente mujer de 54 años con diagnóstico de
realiza hospitalización para tratamiento Activante, ¿no? O sea, va a recibir su quimioterapia previa a la cirugía para que reduzca el tumor, etc. Ya, se realiza colocación de CBC con administración de NPT y ciclo de quimioterapia. Claro. NPT es la nutrición parenteral, ¿no? Estos pacientes requieren apoyo nutricional, ¿no? Porque usualmente están venidos a menos, a baja de peso, etc. Entonces, para recibir su NPT y su ciclo de quimioterapia le hemos indicado su CBC. ¿Ya? ¿Qué más? Durante el procedimiento, súbitamente presenta disnea, tirajes, Y la saturación. CO2 al 2% baja a 92%. ¿Hasta ahí qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo? Un neumotórax. O sea, no puede haber hecho un neumotórax por el CBC. Es una de las complicaciones del CBC. Ya está, ¿no? Ahora le indicamos oxígeno por cánula ventosa al inicio. Y aparentemente mejora, ¿no? O sea, es un neumotórax autolimitado, ¿no? Aparentemente. Igual le pedimos una plaquita. Ya acá está, ¿no? Hay un neumotórax ahí, no se logra ver tan claro, ¿no? Pero así son las placas, pues no se ve tan fácilmente. Acá está la línea, digamos, que separa el pulmón del aire, ¿sí? Entonces, ya que estamos acá, ya sabemos cómo medir el porcentaje de neumotórax, ¿no? Aprovechemos. Miren, más o menos de distancia pulmonar 13 centímetros y de distancia de tórax 15. Entonces, más o menos, si calculamos, sacamos la cuenta, sale 35%. ¿Ya? O sea, ¿le coloco tubo o no le coloco tubo? Sí, ¿no es cierto? Tiene que ir para tubo de tórax. Otra complicación que estamos haciendo. Pero puede pasar. Ya está. Entonces, ¿qué es un CBC, no? Un CBC es un dispositivo que me permite acceder a la unión cavo-atrial, ¿no? ¿Qué es la unión cavo-atrial? Es la unión entre la vena cava y la aurícula derecha. ¿Sí? Puede ser la vena cava superior o la vena cava inferior, pero es esa unión, ¿no? Ahí es donde va a llegar mi CBC, ese es el lugar, ¿no? Puede colocarlo ya sea por un abordaje yugular, un abordaje subclavio o un abordaje femoral. Son los abordajes más usuales, más frecuentes, y puede permanecer hasta 14 días en su forma percutánea. La forma percutánea es la forma clásica, que es la que ven ahí en imagen. Hay otras formas, que son los catéteres tunelizados, o el catéter PIC, que se coloca en el miembro superior, o también habrán escuchado el catéter CORT. Esas son modalidades de CBC que pueden durar más tiempo, ¿no? Pueden durar meses, incluso algunos hasta años. Pero los usuales, que es eso que ven acá, más o menos hasta 14 días. O sea, luego de 14 días, si el paciente aún requiere el CBC, hay que cambiarlo, ¿no? O sea, sacar ese y ponerle otro, ya sea en otra posición, etc., ¿no? ¿Para qué me sirve? Para monitorizar la hemodinamia, específicamente la presión venosa central, ¿ya? Como acceso vascular, obviamente también, para administrar sustancias vasoactivas o sustancias irritantes, ¿no? Como por ejemplo el aumento de la quimioterapia, la NPT, entre otras cosas, y también para procedimientos radiológicos y terapéuticos, ¿no? Medición de la presión venosa central, me sirve para eso. Me sirve cuando tengo un paciente que requiere múltiples infusiones, ¿no? Tengo que infundir gran volumen de diferentes cosas. No puedo todo infundirlo por una sola vía o por dos vías, entonces necesito un CBC. Si el paciente no le encuentra vía, ¿no? Inaccesibilidad periférica, se han colapsado todas sus venas, no le encuentro por ningún sitio vía, de repente tiene edema anasarca, ¿no? Entonces un CBC puede ser la única manera de conseguirle acceso venoso. Drogas vasoactivas, norepinefrina por ejemplo, antibióticos, irritantes como la vancomicina, NPT, ya lo vimos, quimioterapia, hemodiálisis, también me sirve para hemodiálisis, ¿no? Y incluso hay procedimientos radiológicos para colocar marcapasos. Se utiliza un procedimiento también de cateterismo venoso para lograr que la sonda llegue hasta la aurícula derecha, que es el lugar donde inicia la despolarización cardíaca. ¿Cuándo no coloco un CBC? Cuando hay trombosis venosa en mi vaso, ¿no? Cuando hay infección en el sitio de inserción, una celulitis, por ejemplo. Cuando el paciente tiene coagulopatía, otra vez tiene R más de 2 o plaquetas menos de 50, hay que corregir eso, ¿no? Antes de colocar el CBC, si es posible. Y si hay un síndrome de vena cava superior, en el caso del abordaje subclavio, pues va a ser imposible abordar esa vena, ¿no? Va a tener que usar de repente yugular o su femoral, etc. ¿Qué uso para el CBC? Bueno, es parecido al tubo torácico, ¿no? Pero tiene sus variantes. 1, la jeringa y la aguja para la anestesia local. 2, el bisturí. 3, un apósito estéril con solución antiséptica. 4, una jeringa y la aguja introductoria, que es por donde se va a deslizar mi guía.
5 el alambre o guía, que más o menos mide 20 centímetros, digo, más o menos mide 60 centímetros de largo, tiene un calibre de 20G, 20 gauge. El dilatador de tejido, ¿sí? Es este de acá, este es el dilatador de la cabecita naranja. El catéter venoso central, acá está, en este caso es de un lumen, ¿no? Puede medir de 6 a 8 French, de 20 a 30 centímetros, material sintético usualmente. Los sujetadores, la sutura y la aguja, y su adhesivo Tegader, bueno, como protejan su CVC, ¿no? De repente con esparadrapo, gas, etcétera, lo que tengan a la mano. ¿Qué es gauge? Habremos visto por acá que ya vemos unas unidades de medidas raras, ¿no? Los gauge. ¿Alguien sabe qué es gauge? Habrán visto, ¿no? De repente cuando han rotado en hospital o de repente cuando han comprado algún dispositivo médico, las agujas tienen un número, ¿no? Mientras más grande el número, más chiquita la aguja, ¿no es cierto? Ya. Una manera de conceptuar eso, porque no tiene sentido, pues al contrario, debería ser más grande, más número. Bueno, más o menos para tener una idea de cómo podemos entender esto, es así. El gauge es la cantidad de cilindros que pueden ser introducidos en un círculo de 1 centímetro cuadrado, más o menos, ¿no? Entonces, si mi aguja es grande, obviamente van a entrar menos, ¿no? Si mi aguja es pequeña, entran más. Entonces, más o menos así para comprender por qué el número aumenta o disminuye, al contrario del tamaño, ¿no? Ya está. Y otro detalle importante es que el paciente tiene que estar en tren de Lemur. ¿Ya? Cuando coloquemos un CVC, el paciente tiene que estar en tren de Lemur. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones es una embolia aérea, embolia gaseosa. ¿Ya? Puede entrar un gran volumen de aire durante la colocación de mi CVC y eso puede provocar hasta la muerte súbita del paciente, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo ponemos en tren de Lemur y si es que hay alguna burbuja de aire grande que ingrese, por el hecho de que el aire flota, directamente se va a ir a los miembros inferiores y no a la cabeza, al corazón. ¿Ya? Entonces, en cuanto al CVC, el que más se utiliza es el de 3 lúmenes que ven acá, ¿no? 7 French más o menos. Tiene lumen proximal, lumen medial y lumen distal, ¿no? ¿A qué depende de esta denominación? Depende de dónde desemboque ese lumen. Por ejemplo, el lumen proximal, como pueden ver, desemboca acá, más proximal. En cambio, el lumen distal desemboca al final, ¿sí? Y hay un lumen que es más grande que los otros. El lumen más grande es el lumen distal, ¿no? Que es el que mide 16 gauge, ¿no? En cambio, los otros, el proximal y el medial miden 18, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces, ¿para qué sirve cada uno? Bueno, cada uno, en realidad no hay, digamos, una regla fija para qué sirva cada uno, pero usualmente la luz proximal, ¿no? Se suele utilizar para extraer sangre. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros administramos algún tipo de medicación, etcétera, colloide, volumen, eso va a ingresar ya sea por el 2 o por el 1. Pero si yo quisiera extraer sangre por estos dos catéteres, voy a encontrar una sangre que está mezclada con algún medicamento o con otra cosa y podría salirme un falso negativo, falso positivo, o sea, podría dar problemas, ¿no? Entonces es preferible la muestra de sangre a través de 3, ¿no? Luego, también me sirve para transfundir sangre, obviamente, ¿no? El lumen medial lo suelen usar para nutrición parenteral, aunque no hay una regla clara, pero cuando usamos NPT debe hacerse solamente en uno de los lúmenes, ¿no? O sea, ya queda exclusivo para eso. Entonces, como suelen utilizarse el proximal y el distal, entonces el medial lo suelen dejar libre para eso en caso se utilice, ¿no? Y el distal lo usan para la medición de la presión venosa central, ya que es el que está más cerca a la aurícula derecha, ¿no? También para fluidoterapia y para medicación. Entonces, ¿cómo colocamos el catéter venoso? Bueno, esto se coloca a través de una técnica que se llama técnica de Seldinger, ¿ya? La técnica de Seldinger no solamente sirve para acceso venoso central, sino también sirve para una infinidad de procedimientos, incluidos procedimientos de radiología intervencionista, entre otras cosas, por ejemplo, drenaje de abscesos o canalización de la vía biliar. O sea, hay una serie de indicaciones para el uso de la técnica de Seldinger. Es utilizado en todas las especialidades y básicamente consiste en eso, ¿no? Consiste en funcionar la vena con una aguja de un calibre importante. A través de esa aguja vamos a colocar una guía metálica, ¿no? Que me va, digamos, a preservar el lugar de función. Retiramos la aguja, hacemos dilatación de ese agujerito y a continuación colocamos la canalización o el catéter o la vía, ¿no? Básicamente esa es la secuencia de eventos para conseguir una técnica de Seldinger, ¿no? Entonces, como les mencioné, hay 3 abordajes, ¿no? Puede ser tubular, puede ser subclavio, ¿no? O femoral.
Entonces, revisando la anatomía del cuello, vemos, ¿no? Acá está la vena más grande del cuello, la yugular interna. Esta es la que se suele abordar, ¿sí? Más o menos hay 3 tipos de abordajes en yugular interno. El más utilizado es este de acá, ¿ya? En el cual se va a abordar este triángulo. ¿Alguien sabe cómo se llama este triángulo? ¿Cómo? ¿Cómo? Cédula. Gracias. ¿No? Triángulo de Cédula también le llamaban triángulo de Sam. Cuando yo daba anatomía, siempre mencionaban ese triángulo de Sam como que ahí abajo estaba el nervio frénico, ¿no? Pero cuando tiene los dos nombres, o si quieren le pueden decir triángulo frénico, ya está. Se ubica entre las 2 cabezas del esternocleidomastoideo, ¿no? La external y la clavicular. Ahí está el triángulo, y justo debajo de ese triángulo, acá más o menos, ¿no? Voy a encontrar mi vena yugular interna. Ya está. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Acá está. Triángulo de Cédula, ¿no? O frénico, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Bueno, uno repara anatómico, ¿no? Porque tengo el triángulo, entonces es fácil de identificar. Sin embargo, una de las ventajas es que tiene más riesgo de neumotórax, ¿no? Porque está cerca al pulmón. Entonces, se sugiere no avanzar más de 3 centímetros si vamos a usar este abordaje, ¿no? Recuerden que todo esto es abordaje a ciegas, ¿no? O sea, yo no estoy usando ningún tipo de imagen. O sea, básicamente, con reparos anatómicos y con mucha fe, estoy buscando la vena, ¿sí? Es que es así. Pero obviamente hay más riesgos, ¿no? Entonces, otro abordaje que tenemos, ¿sí? Es el abordaje anterior. ¿En qué se basa? Ese también tiene otro reparo, que es la carótida. Entonces, obviamente la carótida pulsa, y ahí lateral a la carótida debería estar la yugular interna, ¿no? Vemos acá otra vez la imagen. Miren, la carótida es interna y la yugular es externa, ¿ok? Entonces, palpo el pulso de la carótida, al costado debería estar la yugular, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, reparo anatómico carótida, alto riesgo de funcionar la carótida, es un problema. Y otro abordaje que se usa mucho menos es el posterior, que es este de acá. Básicamente, buscamos la vena por detrás del esternocleidomastoideo, ¿no? Tienen menos riesgo de complicaciones. ¿Por qué? Porque está lejos del pulmón y está lejos de la carótida, ¿no? Pero no cuenta con reparo anatómico, ¿no? Esto es en cuanto a abordaje yugular, ¿no? Los que más se utilizan son estos de acá, el central, digamos, y el anterior, ¿no? En cuanto al abordaje subclavio, ¿no? Lo que vamos a funcionar es la vena subclavia, ¿no? Que está debajo de la clavícula, ¿no? Ahí está. Como ven, tengo que atravesar la piel, el tejido celular, el músculo, ¿no? La fascia cleidopectoral, y finalmente voy a llegar a la vena. Miren, ahí nomás está la arteria subclavia, ¿sí? Y ahí abajito está la pleura, ¿no? Entonces, riesgo de neumotórax, riesgo de hematoma, de sangrado, ¿ya? Más o menos, ¿dónde hago la función? Acá, ¿no? En la unión entre el tercio externo de la clavícula y los 2 tercios internos. Ahí comienzo a entrar con la aguja, me dirijo hasta la fosa yugular, por encima del esternón, y haciendo presión negativa con la jeringa hasta encontrar sangre venosa, ¿no? Y el último, abordaje femoral. Para este abordaje voy a necesitar conocer ese triángulo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? El carpa, ¿no? Acá está el ligamento inguinal, los aductores y el sartorio, ¿no? Triángulo de carpa, ¿y cuál es el contenido? No, femoral, ¿no? Ahí está, ¿no? Triángulo de carpa y la neumotécnica nave, ¿no? Vamos a ver, nervio, arteria y vena, ¿no? Entonces busco el pulso de la femoral y interna a la arteria voy a encontrar la vena. Ahí más o menos hago mi función, presión negativa y voy buscando, ¿no? Teóricamente este es de los más sencillos, menos riesgos, ¿no? Pero también tiene sus desventajas. Vamos a ver un segundo. Vamos a ver una colocación de CBC. Lo que hemos hablado hasta ahora son abordajes a ciegas, ¿no? Que se hacen todavía, porque obviamente no tenemos la facilidad de tener ecografía a todo momento, ¿no? Y es importante que ustedes sepan los reparos anatómicos, al menos que los conozcan, ¿no? Sin embargo, la manera de repente más segura de hacerlo es bajo guía ecográfica, y es como se hace en ambientes que tienen la facilidad de tener el ecógrafo, ¿no? Vamos a... Ahí está. Entonces, ¿qué identifico en la ecografía? Miren, como pueden ver, yo identifico 2 círculos, ¿sí? 2 círculos grandes, uno más grande y uno más chiquito, ¿no? Uno más redondito y uno medio deforme, uno medio aplastadito. El que es más grande y el que es deforme, el que suele ser lateral, ese es la vena yugular interna, ¿sí? Y el más redondito, el que pulsa, esa es la arteria carótida, ¿sí? Entonces, cuando yo ingrese, tengo que entrar acá, ¿no? Creo que ya llegó la doctora. ¿Qué hora tenemos? Hasta las 7:50, ¿no? Bueno, vemos el video nomás, pues, ahí acá, okay.
campos, igual que el procedimiento anterior. Listo. Porque recuerden, ¿no?, que una de las complicaciones de esos procedimientos es la infección, ¿no? Sea la infección una bacteriana, incluso una sepsis. Entonces, esto tiene que estar bien cuidado, ¿no?, en cuanto a lo que es procedimientos de asepsia y disepsia. Incluso acá le ponen una manga al traductor, ¿no?, para evitar contaminación. Esta es la silocaína. Ahí, por ejemplo, pueden ver que se forma el abón, ¿no? Ahí está el abón. Y luego ya con la aguja de punción, ¿no?, de introducción, digamos, que tiene un diámetro más grande, van a ingresar, ven acá está, ahí está la punta de la aguja y ya ingresó. ¿Sí? Ingresa a la vena y vuelve al interno. Saca sangre, confirma que está en la vena, mete su guía a través de la aguja, retira la aguja, deja la guía dentro, ¿ya? Confirma que la guía esté dentro de la vena, ¿sí? Ahí está la guía, ¿ya la vieron? Amplía el agujero un poquito, ¿sí?, con un bisturí, va a meter su dilatador, ¿ok? Retira el dilatador, haciendo presión porque si no se sale toda la sangre, y va a abocar su catéter venoso central, ¿no? Primero lo que hace es retira la guía y tiene que asegurarse que salga del catéter. ¿Por qué? Porque si no lo saca y mete la guía con todo, de repente la guía se queda adentro y ya no vamos a poder recuperarla, ¿ya? Entonces, eso ha pasado, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, retiran primero la guía y ahí meten el catéter. Luego, comprueba la permeabilidad, el retorno venoso de los 3 lúmenes, ¿sí? Lo cierran. Algunos le colocan heparina, ¿no?, para evitar que se coagule y se ocluya el lumen también. Ponen sus sujetadores y fijan su catéter a la piel. Vamos a fijarlo. Y lo fijan, ¿no? Tiene sus agujeritos ahí para fijar. Y ya está. Hacen su nudo. Entonces, una vez hecho esto, bueno, colocan su apósito y todos los cuidados, su tegadera, etc. Le ponen la fecha incluso para que sepan de qué día es. Tienen que ver que no haya habido complicaciones, ¿no? O sea, no neumotórax, no sangrado, no hematoma. Entonces, para esto usualmente en el hospital usamos una placa de tórax. Le tomamos una placa para ver si hay neumotórax, sangrado, etc. Sin embargo, otra manera de hacerlo es con ecografía, ¿no? Ya justo que tiene el ecógrafo ahí a la mano, pueden ver también hacer una ecografía pulmonar o también revisar la presión venosa central en caso le estén midiendo y confirmar que estén ahí. Listo. Su control radiológico, ¿no? A ver si está la otra afuera.